buenas tardes, siendo entonces las 14 horas con 38 minutos del día 17 de diciembre del año 2025, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Cristian Genaro Alfaro Cáceres, la doctora Liliana Marisol Lizarra Larqueros y quienes habla Saya Catalina Pérez Escalante, presidente de este colegiado, directora de debate del expediente número 436-2023, seguido contra Alexis Edilson Berrocal Matute por delito de terrorismo en agravio por delito de afiliación al delito de terrorismo en agravio del Estado. La audiencia realizada por este medio, preguntamos al señor especialista de audio, se acreditó las partes. Señorita Presidenta, muy buenas tardes con todos los presentes. Para dar cuenta que se realizó la acreditación correspondiente antes de iniciar la grabación, estando presentes todas las partes procesales. A ver, un ratito, por favor. Gracias. Se pregunta al señor especialista de audio, ¿se acreditó las partes? Señorita Presidenta, buenas tardes. Como le indicaba, se hizo la acreditación correspondiente, estando presentes todas las partes procesales. Gracias. Habiendo acreditado todas las partes cuya asistencia es obligatoria para la instalación de la presente sesión, se da por instalada la audiencia y vamos a continuar su desarrollo. Para el día de la fecha teníamos anunciado hacer el adelante del fallo. En ese sentido vamos a señalar lo siguiente. Resolución que sigue, especialista de audio. Audio, resolución que sigue. Sí, doctor, un segundo, por favor. Resolución número 6, doctor. Bien. Resolución número 6. Resolución número 6, 17 de diciembre del año 2025. En la parte considerativa se trata del proceso asignado con el número 436-2023, seguido contra Alexis Edilson Berrocal Matute, alias Rafael Berrocal, por la comisión de delito contra la seguridad y tranquilidad pública, delito contra la paz pública en su modalidad de afiliación a las organizaciones terroristas en agravio del Estado peruano, al agravio del Estado peruano, representado por el Procurador Público. De la identificación del imputado, se trata de Alexis Edilson Berrocal Matute, con DNI 7464-6471, natural distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, estado civil soltero, nacido el 22 de agosto del año 2000, sus padres Félix y doña Elsa, con domicilio en el centro poblado de Odaya Manantial, distrito de Vizcatán, DLN, provincia de Satipo, Junín. En el itinerario del proceso, el juzgado penal colegiado instalada la audiencia de juicio oral, oído los alegatos preliminares de las partes, optaron por no acoger al procedimiento de conformidad, continuando con los debates orales, llegando a la oportunidad de emitir sentencia luego que se escucharan los alegatos y actuación de la prueba. De la hipótesis incriminatoria.
siendo las 5:15 horas del día 30 de septiembre del año 2023, en circunstancias precedentes, en el distrito de Cainari, provincia de Huanta y departamento de Ayacucho, personal policial de la DICITACON, Pichare, Quircote, PNP realizaron operaciones policiales propias de la especialidad de terrorismo. En esa línea, promediada a las 5:40 horas, los efectivos policiales por acciones de inteligencia tomaron conocimiento que los delincuentes terroristas conocidos como Rafael, ahora acusado Alex Edison, Berrocal Matute, y Marco, ahora acusado Marco Antonio Quispe Vargas, se encontraban en el interior del hospedaje romaní ubicado en Girón Vicaña, sin número, distrito de Cainari, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, el lugar donde iban a salir a las 6 horas aproximadamente para dirigirse a su campamento terrorista ubicado en las alturas del distrito de Cainari, Huanta y Ayacucho, llevando consigo municiones y explosivos que usarían en las emboscadas terroristas contra los miembros de la Fuerza del Orden, que se encuentran en la zona de Brague. Conocida dicha información, los efectivos policiales se constituyeron al lugar antes mencionados a fin de corroborar la información recepcionada, circunstancias concomitantes. Siendo las 6:10 horas del día 30 de septiembre del año 2023, en las inmediaciones del hospedaje romaní, ubicado en el Girón Vicaña sin número, distrito de Cainari, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, se observó salir a los acusados Alex Edison, Berrocal Matute y Marco Antonio Quispe Vargas, quienes pretendieron darse a la fuga al notar la presencia policial, pero fueron reducidos de manera inmediata, instantes que al ser intervenidos los acusados, a Alexis Edison Berrocal Matute, se le encontró en posesión de materiales de guerra dentro de su mochila, tales como cartuchos sin percutar, entre ellos 259 municiones para AKM, marca PNP 2015 7.62x39, 3 municiones FN, 2 municiones FN 47SS, 2 municiones 17LR, 2 municiones FN 59, una munición marca FAME MG84, una munición G192, una munición marca FAME MG95, 2 municiones marca FAME 83, 2 municiones marca FAME 7.62x51 PNP 98, 8 municiones 9x19 para pistola, y a Marco Antonio Quispe Vargas se le encontró en posesión de materiales de guerra como explosivos dentro de su mochila, tales como un segmento de mecha lenta de color blanco de aproximadamente 2 metros, una bolsa de polietileno de color negro tipo chequera, la cual contiene 9 cartuchos de color negra, al parecer dinamita. Una bolsa de polietileno transparente, la cual contiene un cable mellizo color amarillo de aproximadamente 3.5, una bolsa de polietileno color negro tipo chequera, la cual contiene 17 cartuchos sin percutir, de 5x56x45, marca IK15, 37 cartuchos sin percutir, calibre 7.62x39, marca PNP 2015, 26 cartuchos sin percutir, calibre 7.62x39, marca PNP 2016, 34 cartuchos sin percutir, calibre 7.62x39, marca PNP 2013, 42 cartuchos sin percutir, calibre 7.62x39, marca FAME, 18 cartuchos sin percutir, calibre 5.56, marca FNFB 10, 33 cartuchos sin percutir de marca ZZ99, 4 cartuchos sin percutir, calibre 21.96, 5 cartuchos sin percutir, marca 1K90, 3 cartuchos sin percutir, marca 93.87, 5 cartuchos, marca 3191, un cartucho, marca norma 308. De las circunstancias posteriores, consecuentemente, el acusado Alex Edison Berrocal Matute, conocido como Rafael Berrocal, y el acusado Marco Antonio Quispe Vargas, conocido como Marco Antonio, por disposición de la suscrita fiscal, fueron trasladados a una de las instalaciones de la DIVIT del Corte PNP Lima para recabar las diligencias urgentes e inaplazables, siendo que las diligencias urgentes e inaplazables y de los actos de investigación recabados durante la etapa de investigación preparatoria, se logró establecer que los acusados Alexis Edison Berrocal Matute, conocido como Rafael Berrocal, formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en la zona de Braga de los meses de octubre 2022 hasta el 30 de septiembre 2023, dentro del cual la calidad de cuadro nativo tenía la calidad de cuadro nativo y o miliciano, y siendo persona de confianza de la OTCS, le realizaron diferentes funciones a favor de la citada organización, mientras que el acusado, Marco Antonio Quispe Vargas, conocido como Marco Antonio, formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso,
desde que nació hasta el 30 de septiembre del año 2023, debido a que él nació dentro de la organización militarizada Partido Comunista del Perú, dentro del cual tenía el nivel de soldado del Ejército Popular Revolucionario Militarizado Partido Comunista del Perú, realizando diferentes funciones a favor de la citada organización. De la imputación de Alex Edison Berrocal Matute, se imputa a Alexis Edison Berrocal Matute, conocido como Rafael Berrocal, formar parte de la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en la zona de Brain, liderado por el alias José Víctor Quiso Palomino. Realizó diferentes tareas y funciones a favor de la citada organización durante el mes de octubre del año 2022 hasta el 30 de septiembre del año 2022, teniendo la calidad de cuadro nativo. Apoyo organizado, siendo que forma parte de la citada organización, fue captado por el alias Fernando, responsable de las fuerzas o guerrillas en la jurisdicción del Centro Coordinador de Alto Mantaro, y sería integrante de la OTCSL posteriormente, llegando a ser una persona de confianza del partido. Dentro de este contexto, el acusado realizó diferentes tareas y funciones a favor de la citada organización. El 15 o 16 de octubre del año 2022, a las 10 u 11 horas aproximadamente de la mañana, el acusado, junto con el conocido Jaime y otra persona, muchachos, con el conocido Grimaldo, de manera voluntaria y teniendo conocimiento de la presencia continua de elementos terroristas, llegaron al campamento terrorista que se encuentra ubicada cerca de la población de Alto Mantaro, distrito de Icatán del N, provincia de Satipo Junín, campamento en la cual, con la finalidad de realizar trabajo político-militar, donde también se encontraba los delincuentes terroristas, el conocido Fernando, Carlos Arturo y Celia, con quienes el acusado y sus acompañantes se saludaron procediendo a sentarse, instantes que el alias Fernando, Carlos Arturo y Celia se encargó de plantear charlas proselitistas, es decir, recibieron educación ideológica, política de los fundamentos del partido, que se encuentran elaborados en documentos, la misma que duró 2 horas aproximadamente. Luego de ello, el acusado y sus acompañantes fueron invitados a jugar fútbol en un campo y posteriormente retirándose del campamento citado. En el mes de noviembre del año 2022, a eso de las 15 horas, en el centro poblado Manantial, distrito de Icatán del N, con dirección a la localidad de Alto Mantaro, en la chacra del señor Rolly Berrocal, llegó el acusado trayendo víveres con arroz y fideos en un costal de mercado para ser entregado a Fernando cuando éste cumplía la tarea de educar a las masas pobladores sobre la ideología del partido, mismo que fue dispuesto por el camarada José, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, dentro de las fechas antes mencionadas, el acusado se encargaba de brindar información a la organización terrorista acerca de los movimientos de militares, policías, personas extrañas y soplones que se encuentran en los pueblos de la zona de Brain. Así como también en el mes de octubre del año 2022, el acusado Edison Berrocal Matute prestó un equipo de celular al delincuente terrorista, su coprocesado Marco Antonio Quispe Vargas, o Marco Oquiño Marco Antonio, cuando efectuaba una ronda por las zonas de Valle Hermosa y Belén con el grupo militarizado Partido Comunista del Perú, cuando se encontraba cosechando coca en el centro poblado de Belén, distrito de Icatán del N, provincia de Satipo Junín, con la finalidad de que se comunique con su hermano el delincuente terrorista Gabriel Quispe Vargas, quien se encuentra por la sierra, para que luego de conversar le devuelva el teléfono al acusado. El 25 de diciembre del 2022, el acusado Alexis Edison Berrocal Matute tuvo contacto en un estadio pequeño, ubicado en el Valle Manantial, con un promedio de 10 a 8 miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el BRAE, quienes portaban armas de fuego, siendo que el acusado llegó a dicho lugar junto con el conocido Héctor. Es así que también se le imputa al acusado Alexis Edison Berrocal Matute haberse encontrado en fragancia delictiva el 30 de septiembre del año 2023 en el Girón de Vizcaya sin número, distrito de Canaibe, provincia de Huanta y departamento de Ayacucho, con diferentes tipos de cartuchos sin percutir, materiales de guerra, entre ellos 259 municiones AKM marca PNP 2015-17 62 por 39, 3 municiones FN, 2 municiones FN 47 SS, 2 municiones 17LR, 2 municiones FN 59, una munición marca FAME MG82, una munición G192, una munición de FAME MG95, 2 municiones marca FAME 83, 2 municiones marca FAME, 8 municiones, 9 por 2, 19 para pistolas, precisando que dichos materiales de guerra se usarían para ejecutar emboscadas terroristas contra los miembros de las fuerzas del orden que se encuentran en la zona del BRAE, los mismos que según el informe policial de balística forense 19590-20098/2023 de fecha 5 de octubre del año 2023, suscrito por el perito balístico
Morgan Cáceres Álvarez. Se tiene que dichos materiales se encuentran operativos. Por estos hechos, el Ministerio Público acusa a Alice Edison Berrocal Matute, como conocido Rafael Berrocal, como autor del delito contra la actividad pública en la modalidad de terrorismo, afiliación a organizaciones terroristas previsto en el artículo 5 del decreto legislativo, del decreto ley 25475 en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en el delito de terrorismo del Ministerio del Interior, solicita la pena de 20 años, pena privativa de libertad, pena de inhabilitación por 6 meses de conformidad con el artículo 36, incisos 2 y 4, y se le imponga la pena de multa e inhabilitación definitiva. La pena de multa equivalente a 780. En los alegatos de las partes, el alegato de la parte civil señaló como representante del Estado solicitar el pago por concepto de reparación civil en la suma de 200.000 nuevos soles, teniendo que se ha acreditado los 4 elementos de la responsabilidad civil, en principio el hecho antijurídico, una conducta humana que contravenga el orden jurídico, en este caso ha sido adoctrinado desde el año 2022 y en fecha 30 de septiembre, al ser intervenido en la administración del hospedaje Romaní, ubicado en Girón Vicaña, sin número, provincia de Huanta, encontraron entre sus pertenencias pertrechos de militares y municiones. El daño causado, antes descrito, generó un perjuicio, un daño extra patrimonial de naturaleza moral al Estado peruano, atentando en este caso contra la tranquilidad y la buena imagen del Estado. Sobre la relación de causalidad, al establecerse el daño, este es jurídicamente indevisable, existiendo un vínculo causal entre la conducta del autor y el daño causado. La comisión del hecho ilícito causa un peligro abstracto, no se requiere expresamente la razón concreta de un daño. Finalmente, el factor atributor de este hecho ha sido consentido a título de dolo por el acusado. La defensa de Alexis Edison Berrocal señala que su patrocinado es inocente, que si bien es cierto, el Ministerio Público ha atribuido conductas relacionadas entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, estas conductas no se encuentran acreditadas dentro de este juicio oral, en atención a que solamente se ha tenido en cuenta la declaración de los colaboradores eficaces que han venido a este juzgamiento. Sin embargo, se ha presentado también en esta sala de audiencia, señala los testigos de parte que han señalado que ese día su patrocinado se encontraba en Ganaire porque estaba participando de una fiesta de ese pueblo, que ese día fue visto por una señora que también es vecina del pueblo de Valle Manantial y que efectivamente se encontraba en el hospedaje Romaní, que también lo vio participar de la fiesta y que vio también acercarse a un joven de polo negro para libar licor. El señor Romaní, o el dueño del hospedaje Romaní, ha señalado también en juicio oral, señala la defensa, que ese día se encontraba en el hospedaje cuando ingresó a las habitaciones el acusado Alexis, y que este señor es hijo del amigo, de su amigo, y por lo tanto no lo registró en el cuaderno. Que ese día tampoco pudo verificar que ingresara otra persona a ese cuarto. También señala que ha venido a declarar un delegado de Valle Manantial, quien ha señalado que trabaja con los padres de su patrocinado en actos de trabajo de chacra, en labores de chacra, que el trabajo es comunal y que como autoridad él ha verificado la presencia de elementos extraños o terroristas a ese lugar, quienes solicitan siempre hablar con autoridades, y que de eso solamente puede dar fe porque en esos años que ha sido él delegado. Que se debe tener en cuenta que la sola declaración de los colaboradores, sin prueba que lo corrobore, actuado en juicio, no
puede vulnerar o desbaratar el principio de presunción de inocencia que se encuentra inmerso su patrocinado. Por ello señala que su patrocinado debe ser absuelto y que no debe atribuirse el pago de la reparación civil. En la autodefensa, el acusado Alexis Edison Berrocal Matute ha señalado ser inocente de lo que se le acusa, que vive con sus padres y se dedica a la agricultura. En la actividad probatoria, se ha tomado la declaración del acusado Marco Antonio Quispe Vargas, la declaración del colaborador eficaz de clave 2023-8, la declaración de colaborador eficaz 2023-5, la declaración de colaborador eficaz de clave 2023-1, la declaración del perito, de la perito Miriam Rojas Quispe, licenciada en la Criminología General y Criminalística, para formar el examen psicológico y la evaluación de la persona, que ingresó el dictamen de Psicología Forense 012-2023, realizado a Alex Edilson Berrocal Matute. La declaración del perito Elizabeth Vicente Rojas. Respecto a la declaración psicológica de Marco Antonio Quispe Vargas, expidiendo el informe de psicología, dictamen de Psicología Forense 011-2023. La declaración del perito Erika Córdoba Mayorga, cuya especialidad es la odontología, quien ha realizado el informe pericial estomatológico 1023, en la persona de Antonio Quispe Vargas. La declaración del perito Morgan Jaime Cáceres Álvarez, quien ha realizado el informe pericial balístico forense 19-590-298-2023 sobre la muestra de lo incautado, del tipo de municiones incautadas a los procesados. El perito Edison Montenegro García, quien se ha referido al dictamen, al informe técnico sobre explosivos que fueron encontrados al acusado Quispe, el acta de intervención policial de fecha 30 de septiembre del año 2023, que detalla la forma y circunstancia cómo fueron intervenidos, el acta de registro personal, incautación y lacrado de rotulado de cadena de custodia de Marco Antonio Quispe Vargas, el acta de registro personal incautado, lacrado, rotulado del Alexis Edison Berrocal Matute, el acta de reconocimiento físico en rueda de la persona de Marco Antonio Quispe, el acta de reconocimiento físico en rueda de la persona de Alexis Edison Berrocal Matute, por el colaborador eficaz 2301, el acta de reconocimiento de tomas fotográficas de Marco Antonio Quispe Vargas, el acta de reconocimiento fotográfico del aspirante a colaborador eficaz 23-8, sobre Alexis Edison Berrocal Matute, el informe 510-2019 del COTE, de fecha 22 de agosto del año 2019, que da de conocer sobre la estructura orgánica del autodenominado militarizado Partido Comunista Marxista-Leninista Maoísta, principalmente maoísta, que opera en los valles del río Purímac, Eney, Mantaro, Brain. El informe 185-2018 del COTE, Divincri, Bepana, de fecha 28 de junio del año 2018, que tiene que ver con el nivel que ocupaba un cuadro nativo en la estructura organizacional de la organización terrorista Sendero Luminoso, operantes en el BRAE, mencionado en los documentos titulados Tercera Sesión Plenaria Ampliada emitida por este grupo terrorista. El informe 601-2023 del COTE sobre el estado de las investigaciones preliminares efectuadas con relación a la detención de Marco Antonio Quispe Vargas y Alexis Edison Berrocal Matute
por la presunta comisión del delito contra la autoridad pública en la modalidad de filiación a la organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominada, militarizada Partido Comunista del Perú, marxista-leninista, maoísta, que opera en el BRAE, cuyo cabecilla es el delincuente terrorista Víctor Quipe Palomino, alias José o Iván. Así también se ha oralizado el oficio 041 de Economía y Finanzas, que tiene que ver con la información sobre el presupuesto asignado y ejecutado en la lucha contra el terrorismo, en el que se indica que a partir del año 2023 el presupuesto ejecutado para esta cartera era 51.125.796. El memorándum 001-2024 Pro Perú, de la jefa de comunicación de la Comisión de la Promoción del Perú para Exportación y el Turismo Pro Perú, que da respuesta al reporte de la valorización de las noticias por delito de terrorismo, por el cual se han tenido un alcance de 20.940.723 personas y se ha valorizado en 194.195.170.95 dólares. La defensa ha oralizado el acto de constatación del hospedaje, la defensa de Alexis Edison Berrocal Matute, que es un documento expedido por el juez de paz de Cainari. El memorial de fecha 4 de noviembre del año 24 sobre la población del centro poblado Valle Manantial, quien da a conocer que sobre lo que aparece en Valle Manantial. El certificado domiciliario expedido por el juez de paz de San Miguel de N, distrito de Vizcatán, región Junín, que certifica que Alexis Edison Berrocal Matute, de 24 años de edad, es de ocupación agricultor con domicilio en el centro poblado Valle Manantial, que vive con sus padres, quien se dedica de 6 años a la agricultura, donde vive de manera continua, pacífica y pública. También la defensa de Alexis Berrocal Matute ha comparecido a este juicio el examen del testigo Romaní Borda, la señora Nancy León Prudencio, Raimundo Rigoberto Campos Abad, y finalmente se ha tomado la declaración de Alexis Edison Berrocal Matute. De la parte considerativa, de la presunción de inocencia, de las garantías judiciales, de la acusación e imputación necesaria, del derecho a la prueba y la tutela jurisdiccional efectiva, de la delimitación de los hechos objeto de análisis y prueba y de la prueba. En la hipótesis fiscal, la Fiscalía imputa a Alexis Edison Berrocal Matute, conocido como Rafael O. Berrocal, formar parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en la zona del BRAE, liderado por el alias José Víctor Quispe Palomino. Realizó diferentes tareas y funciones a favor de la citada organización durante el mes de octubre del 2022 hasta el 30 de septiembre del año 2023, teniendo la calidad de cuadro nativo, que es apoyo organizado, siendo que formaba parte de la organización, fue captado por alias Fernando, responsable de la fuerza o guerrilla en la jurisdicción del centro poblado de Alto Mantaro, quien sería el integrante de la organización terrorista Sendero Luminoso, posteriormente llegando a ser una persona de confianza del partido. Dentro de este contexto, el acusado realizó diferentes tareas y funciones a favor de la citada organización, tales como el 15 y 16 de octubre del año 2022, entre las 10 y 11 horas, el acusado, con el conocido Jaime y Muchachos y Grimaldo, teniendo, de manera voluntaria y teniendo conocimiento de la presencia continua de elementos terroristas, llegaron al campamento terrorista que se encontraba ubicado en la población de Alto Mantaro, distrito de Yucatán del N, provincia de Satipo Junín, campamento con la finalidad de realizar trabajo político-militar, donde también se encontraban los delincuentes terroristas, Fernando, Carlos, Arturo y Celia, con quienes el acusado y sus acompañantes se saludaron, procedieron a sentarse. Instantes en el conocido Fernando, Carlos, Arturo y Celia se encargaron de plantearles charlas proselitistas. Es decir,
recibieron educación ideológica política de los fundamentos del partido que se encuentran elaborados en documentos. La misma que duró 2 horas aproximadamente. Luego de ello, el acusado y sus acompañantes fueron invitados a jugar partidos fútbol en un campo, posteriormente retirándose del campamento citado. En el mes de noviembre del año 2022, a las 15 horas, en el centro poblado Manantial, distrito de Vizcatán del N, con dirección a la localidad de Alto Mantaro, en la chacra del señor Rolly Berrocal, llegó el acusado trayendo víveres con arroz y fideos en un costal de mercado para ser entregado a Fernando, cuando este cumplía la tarea de educar a las masas, pobladores, sobre la ideología del partido, mismo que fue dispuesto por el camarada José, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso. Asimismo, dentro de las fechas antes mencionadas, el acusado se encargaba de brindar información a la organización terrorista acerca de los movimientos de los militares, policías, personas extrañas y soplones que se encuentran en los pueblos de la zona de Brain. Así como también en el mes de octubre del 2022, el acusado Alexis Edison Berrocal Matute prestó un equipo celular al delincuente terrorista Marco Antonio Quispe Vargas cuando efectuaba una ronda por la zona de Valle Hermoso y Belén con el grupo de militarizado Partido del Comunista del Perú, cuando se encontraba cosechando coca en el centro poblado de Belén, distrito de Vizcatán del N, provincia de Satipo Junín, con la finalidad que se comunique con su hermano, el delincuente terrorista Gabriel Quispe Vargas, alias Gabriel, quien se encontraba por la sierra, para que luego de conversar le devuelva el celular al acusado. El día 25 de diciembre del año 22, el acusado Alexis Edison Berrocal Matute tuvo contacto con un estadio pequeño ubicado en Valle Manantial con un promedio de 10 o 8 miembros de la organización Sendero Luminoso que opera en el BRAE, quienes portaban armas de fuego, siendo que el acusado llegó a dicho lugar junto con el conocido Héctor. Así también se le imputa al acusado Alexis Edison Berrocal Matute haberse encontrado en fragancia delictiva el 30 de septiembre del año 2023 en Girón Picaña, sin número, distrito de Cainari, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, con diferentes tipos de cartuchos sin percutir, materiales de guerra, entre ellos 259 municiones AKM marca PNP, 2015, 3 municiones FN, 2 municiones FN 47SS, 2 municiones 17LR, 2 municiones FN 59, una munición marca FAME, una munición G192, una munición marca FAME MG 95, 2 municiones marca FAME 83, 2 municiones marca FAME SAP 7.62, PNP, 8 municiones 9x19 para pistola, precisando que dichos materiales de guerra se usarían para ejecutar emboscadas terroristas contra los miembros de las fuerzas del orden que se encuentran en la zona de Brae, los mismos que según el informe pericial de balística forense 19590-2098, de fecha 5 de octubre del año 23, suscrito por el perito balístico forense Morgan Cáceres Álvarez, se tiene que dichos materiales de guerra se encuentran operativos. De la tesis de defensa de Edison Berrocal Matute, la absolución del acusado, no se aprueba de manera efectiva la participación del delito imputado, su pertenencia a la organización terrorista, no se puede sancionar a una supuesta pertenencia en abstracto sin acreditar hechos concretos, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Durante el juicio oral no se ha demostrado ninguna de las imputaciones formuladas. El procesado Marco Antonio Quispe Vargas afirmó su propia militancia en Sendero Luminoso, pero no atribuyó participación activa al acusado, señalando únicamente haberlo visto en reuniones públicas y en una fiesta, sin vincularlo a campamentos, entrenamientos, entrega de víveres, uso de armas o actividades organizadas. Asimismo, negó haber prestado su celular, no se identificó qué equipo era, ni reconoció las municiones halladas que le pertenecían a él o a otro sujeto, no al procesado. El aspirante colaborador eficaz 8-2023 brindó una descripción imprecisa y de oídas, sin corroboración objetiva, limitándose a referir presencias ocasionadas por el acusado en reuniones y poblaciones. Un momentito, por favor. Imprecisa y de oídas, sin corroboración objetiva, limitándose a referirse a presencias ocasionales del acusado en reuniones poblacionales, lo cual no acredita la condición de cuadro ni militancia. Máxime cuando se explicó que la asistencia de dichas reuniones era forzada
bajo amenazas de represalia. El Ministerio Público también señala se ha desistido de testigos relevantes que no abonan a su teoría del caso. Hace referencia también al acuerdo plenario 2-2005, el acuerdo plenario 1-2019 y al recurso de nulidad 99-17 sobre la sindicación de un colaborador eficaz no puede ser el único sustento de una condena, pues requiere corroboración mínima, lo cual no existe en el presente caso. Los informes policiales carecen de valor probatorio de manera autónoma. Los testigos de descargo coincidieron que el acusado se encontraba en la zona de actividades, alojándose en un hospedaje cercano a una base militar, lo que resulta incompatible con la conducta clandestina atribuida. Asimismo, autoridades locales declararon que Sendero Luminoso suele buscar a un dirigente comunal, no siendo evidencia de que hayan tenido interés alguno con el acusado. En aplicación al principio de presunción de inocencia y del indubio pro reo, al no haberse superado el estándar de prueba más allá de todo lo razonable, la defensa solicita la absolución del procesado. De la delimitación de los hechos objeto de análisis y prueba. A partir de los hechos descritos en la acusación corresponde establecer, 1, que el acusado Alexis Ellison Berrocal Matute forma parte de la organización terrorista y forma parte del cuadro nativo encargado de difundir la ideología de la organización terrorista Sendero Luminoso y como tal ha realizado las funciones el día 15 y 16 de octubre 2022, el mes de noviembre 2022, en los meses de octubre y noviembre brindar información a personas extrañas, en el mes de octubre haber compartido en Valle de Vizcatán, haber prestado, el celular a sus procesados para que se comunique este último con Quispe Vargas y que el 25 de septiembre ha establecido contacto en un estadio pequeño con miembros de la organización terrorista que operan en el BRAE, donde el acusado compareció con Héctor. El haberse encontrado con las municiones el 30 de septiembre del año 2025 con diferentes tipos de cartuchos sin percutir que ya fueron descritos. Y si estos hechos se adecuan al tipo como afiliación a organización terrorista. Análisis y valoración de la prueba actuada en audiencia de juicio oral sobre la vinculación del imputado con las actividades atribuidas a la organización de terrorismo y Sendero Luminoso 2022-2023. De los hechos aportados por la prueba. El informe 510-2019 del COTE PNP de fecha 22 de agosto del año 2019, ver a fojas 331 a 341, brinda información sobre la estructura orgánica del autodominado militarizado Partido Comunista Marxista-Leninista Movista, principalmente Movista, que opera en los valles de los ríos Apurímac, Queney, Mantaro, Brain, en el que se detalla cómo estuvieron integrados el Comité Central, integrado por la Dirección Central, donde se encuentran como miembros titulares Víctor Quispe Palomino, Jorge Quispe Palomino alias Raúl Rodríguez, la conocida como Olga, Andrea o Silvia, el conocido como Antonio. Informa también de los miembros del Comité Central, los cuadros suplentes hasta el año 2019. Luego, con la intervención de Hugo Sisto Campos Córdoba, alias Tomás, donde se incauta documentación, se estableció una nueva estructura de la organización terrorista que opera en Embrae, siendo el objeto de una reestructuración de corte militarizado, según expone el documento con el título sobre la reunión del partido y del Ejército Popular Revolucionario del 27 de marzo del año 2019 con la siguiente conformación. Comisión Política o Dirección Central. Como primer miembro, Víctor Quispe Palomino, secretario del Comité Político y dirigente principal de la facción, y Jorge Palomino Raúl alias Rodríguez, segundo miembro y responsable del Comité Militarizado Unificado. De la Comisión Militar, compuesta por un grupo de 11 integrantes llamados comandantes, comisión a cargo de Antonio y tiene su cargo de planificación y organización de las acciones terroristas. Las subcomisiones militares a cargo de 2 comandantes, los cuales están a cargo de las comisiones militares número 1, número 2, que integran el cuadro con nivel de subcomandante y tienen la misma responsabilidad que la comisión militar. Grupos armados, autodenominados guerrillas, fuerza avanzada, compuesta por 30 integrantes entre los comandantes, subcomandantes, subcomandos, como llaman ahora los combatientes. Este grupo es responsable de desarrollar la guerra de movimiento en todos los ámbitos del BRAE. Grupo armado o guerrilla Pucañahui, compuesta de 11 integrantes, y se desplaza dando seguridad a Silvia u Olga, a cargo del cobro de cupos en el sector Chivani. Tiene el encargo de desarrollar guerra de posiciones, grupo armado o guerrilla de Vilma.
compuesta por 2 integrantes, brinda seguridad de Vilma a cargo del cobro de cupos del sector Agua Dulce, Vizcatán del ENE. Tiene cargo de desarrollar guerra de posiciones. Grupo armado o guerrilla Mendoza, compuesta entre 15 a 20 integrantes, brinda seguridad de dirigentes como alias José, tiene el encargo de desarrollar guerras de guerrillas. Grupo armado o guerrilla Altino, compuesta de 2 o 3 integrantes, tiene el encargo de desarrollar guerra de guerrilla, grupo armado o guerrilla de Oscar, compuesta entre 16 integrantes, brinda seguridad de dirigentes. Alias Raúl Rodríguez tiene el encargo de desarrollar en la guerra de guerrillas. Grupo armado de mujeres. Se desconoce el número exacto de este grupo, que está a cargo del alias de Elena y tiene el encargo de desarrollar guerra de posiciones. Disposición numérica. Un total aproximado de integrantes de 402. 13 dirigentes con el grado de militar de comandante. 44 cuadros, 280 militantes juveniles y pioneros, 15 cuadros nativos, todos estos con el grado de subcomandante y comando, 50 integrados a la fuerza de producción. De lo que se puede concluir la existencia de la organización terrorista Sendero Luminoso. 2. La estructura orgánica del autodominado militarizado Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta, principalmente maoísta, que opera en ellos en los ríos Apuripa, Eney y Mantaro. La reestructuración de corte militarizado, donde se integran la comisión política, comisión militar y subcomisiones militares, grupos armados, autodenominados guerrillos, fuerzas de avanzada, llamadas ahora combatientes, guerra de movimientos en todo BRAE, grupos armados o guerrillas. Los cuadros nativos forman parte de esta nueva estructura. El informe 185-2018 del Cote Divincon de PAN, de fecha 28 de junio del año 2018. Opera fojas 342 a 344. Informe sobre el nivel que ocupa el cuadro nativo en la estructura organizacional de la organización terrorista Sendero Luminoso, operantes en el BRAE, mencionados en el documento titulado Tercera Sesión Plenaria Ampliada, emitida por este grupo de terroristas, donde se precisa que el cuadro nativo está referido a integrantes de dicha agrupación que han sido captados, instruidos y concientizados en el lugar donde vive, habiendo alcanzado cierto nivel de preparación ideológica y militar que les permite estar en condiciones de dirigir grupos militares, cumplir y conducir tareas partidarias específicas. De lo que se puede concluir que los cuadros nativos forman parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, operantes en el BRAE. Los cuadros nativos tienen un papel preponderante en las diversas actividades que desarrolla la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el BRAE. Valoración conjunta de los hechos aportados por los medios de prueba. Se entiende que los informes policiales acotados no han sido objetados de prueba con otra prueba de descargo, tan solo de argumentos, por parte de la defensa, quien ha insistido en señalar que no muestran la afiliación del imputado a una organización terrorista. La tesis de la Fiscalía hace lugar a la existencia de cuadros nativos, que son aquellos que integrantes que han alcanzado un nivel de preparación en lo ideológico, político y militar, que les permite estar en la condición de cumplir y conducir tareas partidarias específicas, desempeñar cargos de responsabilidad y la de dirigir algún aparato y o grupo militante, dentro del cual se enmarca la actividad desarrollada por el imputado Alexis Edison Berrocal Matute del día 30 de septiembre del año 2023, cuando fue hallado en posesión de diversas municiones. En conclusión, de las documentales actuadas se puede establecer que la organización terrorista Sendero Luminoso ejecuta a partir del año 2019 una infraestructura militarizada conformada por grupos armados de guerrillas, fuerzas avanzadas y de cuadros nativos, y que la conducta del acusado de portar armas se encuentra dentro de ellos. Análisis de la participación del imputado Alexis como cuadro nativo. Hechos aportados en la prueba. El informe 601-2023 del Cote Divín da cuenta de las investigaciones preliminares con relación a la detención, las formas y circunstancias de Alex Edison Berrocal Matute. El acta de intervención policial de fecha 30 de septiembre, a fojas 302 a 303, deja constancia de la detención de Alexis Berrocal Matute, alias Rafael, portando una mochila color negro, que se realiza el registro preliminar por motivos de seguridad. Se encontraron las municiones sin percutir de diferentes calibres. Con ello se puede concluir que el acusado Alexis Edison Berrocal Matute llevaba, al momento de su intervención, llevaba consigo la mochila negra y dentro de ellos las municiones de diversas categorías y
entre ellas la de fusil y de arma de pistola. La declaración del perito Morgan Jaime Cáceres, técnico de tercera, quien analiza la pericia, emite la pericia balística, quien determina que efectivamente existen diversas municiones, tanto para fusil como para pistola, que el total de municiones asciende a más de 488 municiones, que había municiones para fusil, para pistola, siendo el mayor número de fusil. Así se tiene de la pericia balística forense 19.590, 298, 2023, de fojas 203 a 209, introducida al debate por el mencionado perito. De lo que se puede concluir que existe la existencia de dos clases de municiones, fusil y pistola, que las muestras analizadas se encontraron operativas y que ambas municiones hacen un total de 571 municiones. De la valoración conjunta de los hechos aportados en atención a la prueba, se tiene la existencia de municiones y materiales acreditado con el acta de intervención a Edison Brocal Matute. Se tiene la operatividad y la cantidad de municiones que dan clase de municiones encontradas en su poder conforme al informe policial 19.590, 298, 23 del 5 de octubre del año 2023. Con lo que se puede concluir que ha quedado probado que Alexis Edison Brocal Matute llevaba consigo la mochila negra, ha quedado probado que dentro de la mochila negra se hallaron las municiones de diversos calibres, entre ellas armas para fusil y fusil, calibres para fusil y pistola. Análisis de la participación del imputado como afiliado a una organización terrorista. Del delito de afiliación al delito de terrorismo. El delito se encuentra tipificado en el artículo 5 del decreto legislativo, decreto ley, 25.475, los que forman parte de una organización terrorista por el solo hecho de pertenecer a ella. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha dotado de contenido a este artículo sobre formar parte de una organización terrorista por el solo hecho de pertenecer a ella. En ese sentido, se deben tener en cuenta los datos objetivos que permiten inferir la intervención del agente afiliado, los cuales exigirán actos particulares dotados de estabilidad o por un tiempo determinado en una organización terrorista. Actos que deben ser entendidos como supuestos idóneos, directos o indiciarios que expresen el compromiso personal del agente de adhesión voluntaria a la organización terrorista. Es afirmado en el fundamento 10º del recurso de nulidad 730-2030 Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y que a partir de estos casos concretos se verifica a partir de los siguientes criterios. 1. El agente integra una organización terrorista en la condición de dirigente de un órgano que no tiene el ámbito nacional. Fundamento 12.7, recurso de nulidad 5381-2006. 2. El agente es intervenido en posesión de documentos relacionados a actividades terroristas. Armas de municiones, armas de fuego, municiones y otras especies. Per fundamento jurídico sexto del recurso de nulidad 2559-2014 Lima. El agente es intervenido en una reunión de cohesión y evaluación de actividades terroristas sin que se verifique actos de terroristas concretos e individualizados. Fundamento 7 y 9 de la consulta 09 de la Nacional. El agente ha desempeñado un papel de importancia en la agrupación terrorista Sendero Luminoso, sin evidencia que haya participado en atentados terroristas. Ver fundamento octavo y décimo segundo del recurso de nulidad 11, 26, 20, 22 Nacional. El agente es integrante y responsable de un comité perteneciente a la organización terrorista y encargado de estructurar el aparato de defensa del grupo terrorista utilizando dominio para reuniones con miembros de la organización donde se halló documentación de organizaciones terroristas y estableció el vínculo de su esposa con la organización. Fundamento 30 y 33 del recurso de nulidad 1088-2023 Nacional. La afiliación del imputado a la organización requiere circunstancias particulares, como lapso temporal, desintegración, identificación en la organización con el alias, uso de medios, armas y utilización de las acciones terroristas en que participa, que estuvo presente. Fundamentos 14 y 17, recurso de nulidad 338-2023 Nacional. De la configuración de los hechos probados como delito de afiliación a la organización terrorista. La tesis de la Fiscalía sostiene la integración o afiliación del imputado Alexis Brocal Matute a la organización a partir de su participación de haber
participado entre los meses de septiembre y noviembre del año 2022 en cargos de la organización, cumpliendo la función de entrega de víveres, de recibir de la preparación o adoctrinamiento de ideas políticas de la organización criminal Sendero Luminoso, llegando incluso a participar en juegos futbolísticos al interior de los campamentos y hallado con materiales explosivos, municiones de armas de fusil y pistola. Es oportuno acotar que la prueba actuada permite establecer que el imputado se haya hallado con municiones y materiales con municiones de diversa categoría, con el detalle que son fusil, armas de guerra y pistola. También se halló en poder de pistola. El vínculo del acusado con dicha organización se debe inferir a partir de tener en su poder dicho material bélico. Pues recordemos que conforme a la nueva reestructura de la organización criminal Sendero Luminoso que opera en el BRAE, autodenominado militarizado Partido Comunista Movista Leninista Marxista, en el cual se da un corte más militarizado con que se denominan grupos armados, guerrilleras, comité militarizado, y dentro de ellos el cuadro nativo, que tiene el nivel de preparación ideológica y militar, también organizar fuerzas armadas, móviles y fuerzas de milicia popular. Por ello, de que el acusado llevaba consigo, el día de la intervención, la cantidad de más de 500 municiones de diverso calibre en su poder. El acusado y su defensa han esbozado la tesis de que estas municiones y materiales explosivos no le pertenecían, que serían del amigo de su coacusado Marco Antonio Quispe Vargas, con quien escapó de los campamentos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Sin embargo, lo alegado no ha sido probado en juicio, pues el acta de intervención policial, así como el acta de registro personal, dan cuenta del hallazgo de este material dentro de la mochila, la misma que el acusado ha reconocido y descrito su color y sus compartimientos. Además, conforme explicó el perito respecto de las municiones, estas se encontraban operativas. Y conforme se tiene explicitado en el documento denominado Sesión Plenaria Ampliada del 15 de febrero del año 2013, emitido por el Grupo de Sendero Luminoso, que viene actuando en la zona de BRAE, se da cuenta de la construcción de células del partido con nuevos cuadros nativos y que estos tienen una capacitación no solo ideológica sino militar. De allí que llevaba consigo esta clase de armas, más aún esta clase de municiones, más aún si tenemos en cuenta el número que era para fusil y para pistola. Ello lo ha mencionado no solo su acusado, ello no solamente ha sido el hallazgo, sino también ha sido mencionado por su coacusado Marco Antonio Quispe Vargas, sino también de los aspirantes colaboradores eficaces 8, 5 y 1. No siendo prueba en juicio oral que dé cuenta de la existencia de supuesto compañero que se escapó con Quispe Vargas de los campamentos de Sendero Luminoso. Más está el solo dicho de su copresado, quien ha mencionado que era de un tal Hugo, una persona no identificada a quien ninguno de los testigos llamados colaboradores eficaces y postulante a colaborador eficaz hayan evidenciado la existencia de ese tal Hugo dentro al interior de la organización de Sendero Luminoso. Además, se tiene que ha venido a juicio el administrador del hospedaje, el señor Romaní, y la señora vecina, quien ha coincidido en señalar que Alexis Matute estuvo en ese hospedaje, señalando incluso que fueron estos que fueron detenidos. Sin embargo, frente a estos dichos no se ha corroborado con prueba alguna lo vertido por ellos, pues en ambos casos, pese a mencionar que estuvieron en lugar de la intervención a la hora que se produjo la intervención, ninguno de ellos ha sido consignado como testigo en el acta de intervención policial de los acusados, por lo que su testimonio carece de veracidad si lo contrastamos con el acta de intervención policial que da cuenta de que la intervención se realizó a las 6:10 de la mañana del día 30 de septiembre del año 23 por inmediaciones del hospedaje Romaní y que al momento de la intervención pretendieron darse a la fuga. Además, hay que tener en cuenta que por máxima la experiencia se tiene que los testigos que comparecen a juicio en esta clase de delitos, como es delitos de terrorismo, donde se tiene también conocimiento de que es una zona declarada en emergencia por los rebrotes terroristas, al venir a juicio y que estos interactúan con los centros poblados y distritos de las zonas de BRAE, donde estaría el Valle Manantial y Cainari, estos no declararían con verdad por temor a las represalias que pudieran dar estos
integrantes a la organización criminal Sendero Luminoso. Respecto a lo alegado por Alexis Berrocal Matute cuando señala que fue amenazado por los efectivos policiales al momento de su traslado, efectivamente, el acta da cuenta que fueron trasladados detenidos de la zona de la intervención de Cainari a una zona más segura, por lo que estaba contaminada esa zona con presencia de elementos subversivos. Empero, ello no se condice con lo vertido en el examen psicológico donde narra la forma como se llevó a cabo la intervención a Focas 365. En ese relato, el motivo de la concurrencia dice brindado por el examinado en el examen de psicología, explicando en la audiencia al perito Rojas, donde concluyó que se trata de una persona con nivel de funcionamiento intelectual promedio inferior, acorde al grado de instrucción alcanzado secundaria completa y no presenta trastornos psicopatológicos para impedir percibir y evaluar la realidad. Y que ha tenido, y que estos hechos que él señala de amenaza no han sido corroborados con prueba alguna dentro de este juicio. Si bien es cierto, la imputación del Ministerio Público también hace ver a los actos de participación dentro de los campamentos en las fechas de octubre y noviembre y diciembre del año 2022, estas que han sido explicadas en juicio por los colaboradores fiscales 8, 5 y 1, sin embargo, respecto de ello solamente se tienen estas declaraciones, no teniendo un dato objetivo, además de que sean estas personas que hayan visto a esta persona, al señor Alexis, dentro del campamento, a que hayan llegado acompañados de algunos de los mandos. Lejos de ello, no existe prueba en juicio por parte del Ministerio Público que corrobore ese dicho. No siendo posible corroborar estas imputaciones referidas a los actos de colaboración o de entrega de víveres en la chacra de Alex Berrocal, así como tampoco el haber participado en el fundito dentro del campamento, siendo lo único objetivo lo que nos hemos referido, esto es, encontrarse en posesión de municiones de diversa categoría, que sí seguiría la línea jurisprudencial de la configuración de afiliación a organizaciones terroristas en el que hemos dado a conocer anteriormente, que tiene que ver con el hallazgo en poder de diversas municiones, que son estas las que sirven para darle operatividad justamente al plan de la organización que ahora es militarizado. ¿Qué quiere decir ello? Que casi que todos sus participantes de esta organización llevan consigo armamento y municiones para cumplir los propósitos de la organización. Es más, en el informe se da cuenta de que se tenía noticias que iban a ser emboscados algunos efectivos policiales. En ese entendido, se tiene entonces que la conducta desplegada por el acusado Alexis Edinson Berrocal Matute se encuentra dentro de los alcances del artículo 5 del Decreto Legislativo 25.470. De la antijuricidad y culpabilidad, no se ha logrado determinar la existencia de causas que justifiquen la conducta del acusado Alexis Edinson Berrocal Matute como para poder sostener que se encuentra justificada. Ni siquiera la defensa lo ha sostenido. Con respecto a la culpabilidad, debe considerarse que siendo el acusado persona mayor de edad, que no ha determinado de modo alguno que el día de los hechos no haya podido comprender la ilicitud de su conducta, al existir posibilidad de realizar conducta distinta a la realizada, el juicio de culpabilidad también resulta positivo. En consecuencia, corresponde amparar la pretensión punitiva postulada por el señor fiscal. De las reglas aplicables para la determinación de la pena, de la familia jurisprudencial, de la pena concreta, de la determinación de la reparación civil. En ese entendido también se han aprobado los 4 elementos de la reparación civil, y si bien es cierto, durante el juicio oral se ha oralizado el documento de economía y finanzas que dan cuenta de la partida presupuestal que gasta el Estado para luchar contra el terrorismo,
así como también el oficio de PROM Perú, que determina el costo en dólares, que determina la imagen, que causan el desmedro de la imagen del Estado peruano al exterior, y es cierto, aparece ello no se encuentra de manera, es un aproximado general, y no existe individualización respecto al hecho puntual atribuido al acusado. En ese entendido, el colegiado ha estimado considerar como monto de reparación civil la suma de 50.000 soles de la ejecución provisional de la condena, tratándose de una pena condenatoria conforme al artículo 402, inciso 1, cumplirá provisionalmente, aunque se interpongan los recursos contra ella, y encontrándose el acusado en cárcel, se comunicará al INPE. La imposición de las costas, conforme al artículo 497, corresponde imponer costas de la parte resolutiva. El segundo colegiado nacional, por unanimidad, falla condenando a Alexis Edencio Berrocal Matute, alias Rafael Oales, como autor de la comisión de delitos por la tranquilidad pública, modalidad de afiliación al delito de terrorismo, previsto en el artículo 5 de la ley. En consecuencia, se le impone 20 años de pena privativa de libertad, que deberá cumplir en el establecimiento penitenciario que señale el INPE, y que con la carcelería que viene sufriendo desde el 19 de marzo del año 2021, que con la carcelería que viene sufriendo va a ser descontada de la misma. Así también se impone la pena de multa y la pena de inhabilitación. Respecto al acusado Marco Antonio Quispe Vargas, este despacho no emite pronunciamiento y se remite a lo resuelto en el cuaderno reservado 436-2023-12, contenida en la resolución número 3 del 16 de diciembre del año 2025. Con ello, entonces, señores, se declara fundada también la pretensión civil y se ordena el pago de 50.000 soles a favor del Estado. Se ordena la ejecución inmediata y se ordena y se fija como fecha de lectura de sentencia para el día lunes. Especialista de audio. Sí, doctora, el día lunes a las 2:30 de la tarde. Ya, el día lunes a las 15 horas, ¿ya? Quedando todas las partes notificadas, cerramos el registro de audio a las 15 horas 45 minutos del día 17 de diciembre del año 2025. Buenas tardes, señores.